Mi familia se rió mientras vivía en una camioneta. Ahora soy dueña de una casa. ¿Sola? Regresaron, sin ser invitados. ¿Es perfecta? Para la familia de tu hermano. Llamé a la policía con una sonrisa. Cuando tenía 8 años, Ethan me empujó por las escaleras y me rompió la muñeca. Lloró cuando llegaron nuestros padres y dijo que había sido un accidente. A mí me castigaron por empezar la discusión. Así eran las cosas siempre en nuestra casa. Ethan hacía el desorden y yo era quien lo limpiaba o, peor, la castigada por ello. Él era el niño con la sonrisa brillante, las mentiras inteligentes y un halo que nadie cuestionaba. Yo era quien ponía las cosas tensas. Él se salía con la suya en todo, faltar a la escuela, robar dinero de la cartera de papá, faltarle el respeto a mamá. Lo llamaban simplemente ser un niño. A mí me daban sermones por ser demasiado emocional, demasiado sensible, demasiado de todo. Si alguna vez lloraba, me acusaban de montar un espectáculo. Si me defendía, me decían que yo era la razón por la que la casa nunca se sentía en paz. A los 13 años, aprendí a mantenerme callada. Mi habitación se convirtió en mi refugio, con la puerta cerrada con llave, los auriculares puestos, la tarea, mi única distracción. Ethan irrumpía cuando quería, tomaba lo que le gustaba y se reía del resto. Mis padres apenas levantaban la vista. En los cumpleaños, yo recibía tarjetas de regalo y abrazos incómodos. Ethan tenía fiestas, ruido, atención. Cada año, me encogía un poco más por dentro. Cuando cumplí 17 años, metí todo lo que tenía en 2 maletas y me fui sin un plan. Había terminado de fingir que era un hogar. Nadie me persiguió. Nadie llamó. Era como si hubieran estado esperando que desapareciera. Sobreviví en sofás y con trabajos de medio tiempo, aprendí a vivir con poco, me acostumbré al silencio. No era libertad, todavía no, pero era algo cercano a ella. Años después, cuando el mundo se desmoronó y no me quedaba a dónde ir, cometí el error de llamarlos. Cuando el hotel cerró, ni siquiera nos llamaron a la oficina. Solo un correo electrónico grupal y un último cheque que apenas cubría el alquiler. Tenía 3 semanas para decidir a dónde ir. Mi compañera de piso empacó y se fue en cuestión de días, de vuelta a casa de sus padres. Yo no tenía esa opción. Vendí lo que pude, doné el resto y usé el último de mis ahorros para comprar una caseta de campaña maltratada para mi camioneta. Goteaba cuando llovía y olía a cartón mojado, pero era mía. Llamé a mi mamá, le pregunté si podía aparcar en su entrada durante unas semanas. Ella dudó, dijo que tenían demasiadas cosas. Ethan y Serena se habían mudado y la casa estaba simplemente llena. Serena me envió un mensaje de texto un día después: espero que la cama de la camioneta sea cómoda. Encontré un aparcamiento de supermercado donde no remolcaban coches y aprendí a estirar las comidas con una nevera portátil y comida instantánea barata. Conectaba un cable a los enchufes de la iglesia cuando nadie miraba y usaba el gimnasio de 24 horas para ducharme. Era lo más bajo que había caído. Pero en el silencio, aprendí a vivir sin pedir. Aprendí lo que necesitaba, lo que podía soportar. Aprendí a dormir a pesar de las sirenas y a despertar sin miedo. Todavía no lo sabía, pero esa caseta de campaña, la que se burlaron, fue lo primero que realmente poseí. El trabajo llegó a través de un amigo que trabajaba en un almacén de envíos en la ciudad de al lado. No era glamuroso, cajas, carretillas elevadoras, turnos tempranos, noches largas, pero pagaba más del salario mínimo y no hacía muchas preguntas. El gerente, un hombre alto llamado Ron, con la piel arrugada por el sol y la risa de un fumador, echó un vistazo a la caseta de campaña en la parte trasera de mi camioneta y simplemente asintió. Aparqué cerca de la valla trasera, donde nadie se molestaba en mirar 2 veces. Nadie decía una palabra, siempre y cuando llegara a tiempo y no me quejara. La rutina me salvó. La mañana comenzaba antes de que saliera el sol. Me ponía los guantes, cargaba palés, mantenía la cabeza baja. A nadie le importaba quién era yo ni dónde dormía. Les importaba si me presentaba, si hacía mi parte. Y lo hacía. Cada hora extra que podía conseguir. Cada turno de fin de semana que nadie más quería. No tenía un lugar mejor donde estar y el trabajo evitaba que mi mente divagara.
Cuando hacía frío, Ron me dejaba conectar un cable de extensión de alta resistencia desde el costado del edificio para que pudiera enchufar un pequeño calentador. Le dije que trabajaría los domingos gratis para pagar la electricidad. Él me lo negó con la mano, pero yo trabajé los domingos de todos modos. Poco a poco, fui acumulando ahorros. Compré neumáticos nuevos, reemplacé el aislamiento de la caseta de campaña, me hice socio de un gimnasio solo por las duchas. Los fines de semana, me sentaba dentro de la caseta con una bebida caliente, escuchando la lluvia golpear el techo y sintiéndome, de alguna manera, a salvo. No era solo un refugio. Era mío. Mantuve mi mundo pequeño. Sin llamadas a mi familia, sin actualizaciones en las redes sociales. Dejé de preocuparme si alguien sabía que existía. Ese silencio, una vez asfixiante, se había convertido en mi libertad. Meses pasaron así, tranquilos y disciplinados. Y entonces, una tarde, después de un largo turno y una tranquila caminata de regreso a mi camioneta, me encontré mirando un anuncio pegado en la pared de la sala de descanso. Una casa, pequeña, cercana, asequible. Casi no cogí el número, pero mi mano se movió antes de que pudiera detenerla. La casa no era nada lujosa, una casa prefabricada de 3 dormitorios con revestimiento descolorido y un escalón delantero hundido, pero tenía fontanería, un techo de verdad y paredes que eran mías. Puse casi cada dólar que había ahorrado en el pago inicial y lloré en el estacionamiento de la oficina de préstamos después de firmar los papeles. No de tristeza, sino de algo más cercano al agotamiento, al alivio, a la incredulidad. No se lo dije a nadie durante días. Simplemente pasaba por allí por las tardes, la observaba sentada tranquilamente bajo la tenue luz del porche, como si estuviera esperando que volviera a casa. Cuando finalmente me mudé, dormí en el suelo la primera noche, envuelta en 2 mantas con un calentador zumbando a mi lado. Fue el mejor sueño que había tenido en años. Al día siguiente, aparqué la camioneta en la parte trasera y bajé la caseta de la plataforma. La limpié, la cubrí con una lona y la dejé guardada cerca de la valla como un recordatorio silencioso de lo lejos que había llegado. Una semana después, por impulso, publiqué una foto en Facebook. Solo la luz del porche y el número de la casa con el pie de foto, construí esta vida desde la parte trasera de una camioneta. No esperaba nada. Recibí algunos me gusta, un mensaje de un antiguo compañero de trabajo. Luego, silencio. 3 semanas después, aparecieron. Ethan y Serena, mis padres, todos de pie en mi porche como si llegaran a una reunión familiar. Nunca les di mi dirección. Nunca preguntaron si podían venir. Abrí la puerta, atónita, y todos se metieron dentro antes de que pudiera hablar. Deambularon por las habitaciones como turistas en una casa piloto. Serena le susurró algo al oído a Ethan y se rió. Mi madre asintió, sonriendo. Tienes mucho espacio para una sola persona, dijo, pasando los dedos por la pared del pasillo. Mi padre estaba en la cocina mirando alrededor como si ya estuviera reorganizando los gabinetes. No dije mucho, simplemente los seguí de habitación en habitación, con el corazón latiéndome, la boca seca. Era como ver una invasión lenta. Cuando finalmente se fueron, Ethan se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Hablemos pronto, dijo. Tengo algo que creo que querrás oír. Ethan vino a la tarde siguiente, solo esta vez, con un vaso de café en la mano y esa confianza informal que siempre había llevado como una chaqueta. No llamó. Solo dio un toque y entró como si todavía fuera nuestra casa de la infancia y yo solo estuviera usando el espacio. He estado pensando, comenzó, sentándose en la silla de mi cocina como si le perteneciera. Este lugar tiene sentido para nosotros. Más cerca de mi trabajo, mejor distrito escolar. Tienes las habitaciones adicionales. Tomó un sorbo y sonrió como si acabara de ofrecerme un billete de lotería ganador. Por cierto, Serena está embarazada de nuevo. Así que sí, realmente podríamos usar el espacio. Tú seguirías aquí, obviamente, continuó, agitando la mano como si todo esto hubiera sido preaprobado. Pero necesitaríamos la suite principal para el bebé. Tú podrías tomar la habitación más pequeña o, sinceramente, simplemente mudarte de nuevo a la camioneta por ahora. Estabas cómodo allí antes, ¿verdad? No dije nada. Él se recostó, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Por supuesto, tendría que haber cierta estructura.
Horas de silencio, no visitas sin consultarnos. Dividiríamos los gastos del supermercado, pero Serena cocina, así que eso es una ventaja para ti. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No violentamente, no teatralmente, sino como un cable tensado durante demasiado tiempo. Me puse de pie, con las palmas de las manos apoyadas en la mesa, y miré a mi hermano a la cara. No, dije. Él parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no te vas a mudar. No vas a reorganizar mi casa. No vas a poner reglas, y yo no voy a dormir en una caseta de campaña para que tú y Serena jueguen a la casita en algo que no se han ganado. Su sonrisa vaciló. Esquilar, sé razonable. He sido razonable toda mi vida. Fui razonable cuando mamá te dejó mentir sobre haberme roto la muñeca. Fui razonable cuando pediste prestado mi fondo universitario para una idea de negocio. Incluso fui razonable cuando todos me dejaron viviendo detrás de un almacén y no les importó lo suficiente como para preguntar dónde estaba. Abrió la boca para decir algo más, pero no lo dejé. Esta es mi casa. Mía. No puedes venir y tomarla. Ethan se fue sin terminar su café. Y por primera vez en años, el silencio que siguió se sintió como algo que yo había elegido. Era un jueves por la tarde cuando llegué a la entrada y noté que algo andaba mal. Mi felpudo estaba torcido. La luz del porche estaba encendida y las persianas de la sala, normalmente bien cerradas, estaban abiertas. Probé mi llave en la puerta principal. No encajaba. Lo intenté de nuevo, más despacio, con la mano temblorosa. Seguía sin funcionar. Caminé por el lateral de la casa y vi la camioneta de Ethan aparcada en el bordillo, con la puerta trasera bajada. Dentro de la casa, a través de la ventana, vi a Serena apilando cajas en mi pasillo como si hubiera vivido allí toda su vida. Ethan apareció detrás de ella, sosteniendo una de mis mantas. No se estaban mudando. Ya se habían mudado. Llamé fuerte 1, 2 veces. Serena giró la cabeza y sonrió con suficiencia. Ethan se acercó a la puerta, sin molestarse en parecer avergonzado. ¿Qué haces aquí?, dijo, como si yo fuera la intrusa. Esta es mi casa, dije, con voz fría. Él levantó un papel doblado, ya arrugado y manchado. Firmaste este contrato de alquiler. Dijiste que podíamos quedarnos un tiempo. Mi nombre estaba garabateado al final. La firma ni siquiera coincidía. Falsificaste eso, dije. Serena se acercó por detrás de él, con los brazos cruzados, el vientre ligeramente visible. No seas dramática, Esquilar. Dejaste la puerta abierta de par en par. Simplemente lo hicimos oficial. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Ethan intentó bloquear la lente, pero seguí filmando. Estás invadiendo la propiedad, dije con calma. Y me rompiste la cerradura. Serena se abalanzó, me golpeó el teléfono de la mano. Cayó al suelo con fuerza, todavía grabando. Llamé a la policía. Llegaron en 10 minutos. Mostré mi escritura, los mensajes de texto, incluso saqué la publicación de Facebook con el número de casa y la fecha. Ethan balbuceó, trató de empujar el contrato de arrendamiento falso otra vez. Serena maldijo a los oficiales y me acusó de abandonar la propiedad. No funcionó. Se les ordenó irse inmediatamente. Los oficiales se quedaron mientras Ethan y Serena arrastraban sus cajas de regreso a la camioneta en silencio, Serena murmurando amenazas por lo bajo todo el tiempo. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de mí, el aire adentro todavía estaba cálido por ellos. La cerré 2 veces y me quedé en el pasillo, con el corazón acelerado como si las paredes mismas necesitaran que se les recordara a quién pertenecían. Publiqué el vídeo sin leyenda, solo Ethan agitando ese contrato de arrendamiento falsificado, Serena golpeando mi teléfono y el sonido de mi voz, tranquila, firme, nombrando lo que habían hecho. Al principio, pensé que a nadie le importaría, pero luego comenzaron los comentarios. Primos con los que no había hablado en años se pusieron en contacto. Una tía de California me envió un mensaje diciendo, ahora todo tiene sentido. Siempre me pregunté por qué desapareciste. Incluso gente del trabajo lo vio y dijo, bien por ti. Eso requirió agallas. Mientras tanto, Serena desapareció de las redes sociales.
Ethan se calló. Mis padres no publicaron sus habituales fotos de brunch dominical. El silencio de su parte decía más de lo que las palabras jamás podrían. Entonces, una tarde, mis padres aparecieron en mi porche. Sin previo aviso, sin disculpas. Ethan está pasando por un mal momento, dijo mi madre. Esto está empeorando las cosas. Mi padre añadió, ya has demostrado tu punto. ¿No puedes simplemente dejarlo pasar? Por la familia. Los miré y por primera vez no me inmuté. Estoy haciendo esto por la familia, dije. La parte que nunca trató de robarme. Se quedaron allí, sin palabras. En ese momento, Chloe, mi prima, entró en la entrada. Se bajó y se puso a mi lado sin decir una palabra. Esa fue la última vez que mis padres intentaron culparme. Y ese fin de semana, hice una copia de la llave de la casa para Chloe. Una semana después, Ethan me envió un mensaje de texto como si nada hubiera pasado. Hola, ¿podemos hablar? Es sobre los niños y el alquiler. Acepté reunirme con él en la entrada. Llegó solo, con las manos en los bolsillos, los ojos esquivándome. Dijo que Serena no estaba trabajando. Los niños estaban creciendo rápido, la fórmula y los pañales eran caros. Simplemente se habían atrasado. No pidió volver a mudarse, solo dinero. Incluso unos cientos al mes ayudarían, dijo, con voz baja, ensayada. No alcé la voz. No me enojé. Le mostré mi hoja de cálculo, le mostré el costo del impuesto a la propiedad, el seguro, las reparaciones que ya había hecho. Luego le mostré una lista de inquilinos entrantes. Había empezado a alquilar la habitación trasera y el estudio del sótano a 2 mujeres del trabajo. Tranquilas, respetuosas, pagaban a tiempo. No tengo dinero de sobra, dije simplemente. No compré esta casa para convertirme en un banco para alguien que intentó quitármela. Ethan no discutió. Simplemente asintió, con los labios apretados, y regresó a su camioneta. Unos días después, Serena pasó en coche y gritó por la ventana, llamándome ladrona, traidora, bruja fría y estéril. Me quedé en el fregadero de la cocina, la observé a través de la cortina y no me moví. Las inquilinas llegaron más tarde ese día con sus maletas y bolsas de la compra. Una de ellas horneó pan y me trajo una hogaza sin que se lo pidiera. La otra regaba el césped antes de trabajar cada mañana. La casa se sentía diferente ahora. Llena pero tranquila, vivida, pero pacífica. Esa noche, abrí la lona de la caseta de campaña y la ventilé. Todavía no lo sabía, pero la necesitaría de nuevo. Solo que no para mí. Los rumores comenzaron pequeños, solo susurros de personas que conocían a alguien que conocía a Serena, un compañero de trabajo, un vecino. Luego alguien me reenvió una captura de pantalla de un hilo de mensajes que lo dejó todo claro. Ella había estado viendo a otro hombre, no recientemente, sino durante la mayor parte de su matrimonio. Ethan no quería creerlo. Lo negó hasta que la verdad se hizo evidente. Las fechas no coincidían. El bebé no se parecía a él. Una prueba de paternidad finalmente puso fin a las conjeturas. El más pequeño no era suyo. Cuando llegaron los resultados, algo en Ethan se rompió. Serena no se lo tomó bien. Tiró cosas, le gritó delante de los niños. Cuando su hijo mayor trató de interponerse entre ellos, ella también se volvió contra él. Alguien llamó a la policía. La encontraron afuera, descalza y temblorosa, gritando en la noche. Fue detenida y Ethan se quedó en la entrada, de pie, de la mano de su hijo. No me puse en contacto. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. El divorcio fue rápido. Serena desapareció, supuestamente a Arizona. No se llevó a los niños. Ethan se mudó de nuevo a casa de nuestros padres. Escuché que apenas hablaba. Mis padres dejaron de aparecer en la iglesia. No más excusas. No más alardes. Me senté en mi porche esa tarde, con una bebida caliente en la mano, escuchando la tranquilidad. No feliz, no enojada, simplemente quieta, simplemente terminada. Y entonces, unos días después, Ethan regresó a mi puerta. Solo que esta vez, no pedía la casa. Ethan no llamó esta vez.
Simplemente se paró al pie de los escalones, con las manos en los bolsillos, los ojos pesados. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Él no preguntó. No estoy aquí para pedir la casa, dijo. Ya sé lo que pasa. Es por fin, añadió. No está durmiendo bien en casa de mamá y papá. Demasiado ruido, demasiada gente. Preguntó si podíamos vivir en un lugar más tranquilo. Echa de menos tener espacio. Miré más allá de él, hacia donde la caseta de campaña descansaba bajo el árbol, limpia y sin usar. Pensé en las noches que pasé allí, tiritando con una manta hasta la barbilla, fingiendo que las delgadas paredes me mantenían a salvo. Pensé en cómo esa caseta me había enseñado a sobrevivir cuando nadie más quería ayudar. No te la voy a dar, dije. No te lo pido, respondió él. Bajé del porche y lo llevé al patio trasero. Le dije que podía aparcarla detrás de la casa, donde yo podría vigilar las cosas, que habría reglas, no visitas ruidosas, no Serena, no pernoctaciones de nadie que no pudiera presentarme cara a cara. Lo escribí todo, le hice firmar y grabé cómo nos dábamos la mano. Ethan no discutió. Simplemente asintió, con voz baja. Gracias. De verdad. No le respondí nada. Simplemente le di las llaves de repuesto y entré. Se mudó esa noche, y por la mañana, escuché el suave golpe de una pelota de fútbol en el césped. Una noche, mucho después de que los niños se hubieran dormido, oí un sonido amortiguado desde la caseta de campaña. Salí esperando encontrar algo roto o derramado. En su lugar, encontré a Ethan sentado en el suelo de la caseta, con los hombros temblorosos, las manos cubriendo su rostro. Lo arruiné todo, susurró. Dejé que ella nos arruinara, y dejé que ellos te arruinaran a ti. No lo interrumpí. No lo toqué. Lo dejé hablar hasta que el silencio se extendió entre nosotros como un puente que ambos sabíamos que no cruzaríamos. No espero que me perdones, dijo. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Todo. Asentí una vez, luego lo dejé allí con su dolor. Los días pasaron lentamente. Los niños se quedaban más tiempo en mi jardín. Ayudaban a regar el jardín, dibujaban con tiza en el camino de entrada, me traían flores que recogían de la maleza. Nunca hicieron preguntas. Simplemente se quedaban cerca. Mis padres vinieron un domingo por la tarde. Sin discurso, sin defensa, solo ojos tranquilos y una mirada cansada. Nos equivocamos, dijo mi madre. No te lo merecías. Por una vez, no pidieron nada a cambio.